Para este primer abordaje, en clave misionera, ecológica, cósmica, ¿sí? Nos va a acompañar Lucas Cerviño, ¿sí? Ustedes lo podrán ver ya en pantalla, yo lo voy a presentar brevemente. Lucas es teólogo y misionólogo, él es argentino, actualmente reside en México, en el Centro de Espiritualidad Internacional Ciudadela del Diamante, ¿sí? Del cual es corresponsable. Es profesor extraordinario en la Facultad de Teología San Pablo, en Cochabamba, Bolivia, y en el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos de aquí, Córdoba, Argentina. Es miembro del Consejo Directivo del Instituto Universitario Sofía en América Latina y el Caribe, colaborador del Centro Bíblico Teológico Pastoral del CELAM y del Grupo de Investigación de Antropología Trinitaria que nos nuclea en estos encuentros. Reflexiona en torno al pluralismo y la interculturalidad, el fenómeno religioso y la interioridad, la ética social y la conversión ecológica. En lo que tiene que ver con su trayectoria académica, Lucas es doctor en teología fundamental y licenciado eclesial en misionología. Como dijimos, tiene desempeño en estos centros de estudio que acabamos de mencionar y coordina 2 diplomados sobre acompañamiento espiritual integral. En este contexto, Lucas, y gracias a toda la trayectoria formativa y de capacitación, confiamos en la riqueza de este aporte que vas a poder hacernos para nutrirnos de la perspectiva de la sinodalidad en esta clave misionera, ecológica o de perspectiva universal. Así que bueno, confiamos a vos la palabra y en la metodología que venimos llevando en los encuentros anteriores, Lucas presentará y desarrollará una presentación del tema para luego generar un espacio de intercambio, interacción, preguntas, resonancias con las que podremos nutrirnos, ¿sí? A partir de lo que él ha compartido con nosotros. Lucas, agradecidísimos por este espacio y bueno, todo tuyo el encuentro. Muy bien, gracias Carlos por la presentación. Buenas tardes, sí, tardes, noche, no sé si ya por allá, por Argentina. Bueno, a mí me han pedido reflexionar, lo que decía Carlos, un poquito ir avanzando en esta clave de reciprocidad, relacionalidad con la cual se quiere abordar la sinodalidad, tratar de darle una concretización que es básica y fundamental, que la sinodalidad no quede encerrada en nos reunimos, analizamos, reflexionamos, sacamos documentos, mejoramos nuestras prácticas internas, sino la sinodalidad al final tiene que ser un impulso a la salida, a la iglesia misionera, como la viene planteando el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado, ¿no? O sea, no hay que verlo como 2 cosas que se oponen, la sinodalidad como algo más intra y la misión como algo, sino hay una íntima relacionalidad. Y a ese elemento, además, yo le agregaré el tema planetario, porque hoy pensar estos temas sin una clave ecológica o de cuidado de la casa común, después de Laudato Si, sería como faltar a ese llamado, no solo de Francisco, sino el llamado del planeta y al grito de la tierra y de los pobres, ¿no? Por lo tanto, de ahí viene también ese título de una misión en transformación que se está transformando y que llega al proceso sinodal y que ayuda a esa transformación y a su vez justamente amplía la sinodalidad no solo a un ambiente intraeclesial, no solo a un ambiente social que podría ser y es importante, sino que llegue a ese alcance de cómo se podría llegar a vivir la sinodalidad en clave ecológica, también podríamos decirlo, y ahí justamente entra la clave misionera también, ¿no? Bien. Para facilitar y para que no se aburran de verme, yo preparé la presentación, que espero que se logre. Después yo esa presentación la comparto, ¿no? Se la paso a Carlos y se las compartirá, etcétera. Yo no tengo ningún problema de compartir el material, pero creo que puede ser más ágil porque también me remito a algunos documentos, etcétera. Me dicen, sí, ahí se está viendo, ¿sí? ¿Se logra ver la presentación o no? Sí, Lucas, perfecto. Ok. Bien, entonces, misión en transformación hacia una sinodalidad en clave planetaria, vuelvo a repetir, pues trataremos de pensar la sinodalidad en sentido amplio y relacional. Parto con esto, la importancia ya lo habrán ido viendo también en las otras sesiones y etcétera. Este caminar juntos de la sinodalidad, dicho por Francisco ya en el 2017, es algo constitutivo de la Iglesia. La sinodalidad no es una opción. En el fondo estamos recogiendo algo que ya era una praxis o era una intuición muy presente en las primeras comunidades cristianas, etcétera, que se fue perdiendo en la Iglesia de ciertos siglos y por ciertas circunstancias que no entraremos ahora. Se trata de recuperar algo que está en nuestra identidad más profunda, ¿no? Y a veces ciertos fenómenos, ciertas circunstancias nos ayudan a recuperar raíz y elementos vitales de nuestra identidad cristiana. La sinodalidad también es la figura, dice el Papa, ¿no? ¿Qué significa la figura? La forma de interpretar la realidad. La sinodalidad no es solo un modo de vida,
no es caminar simplemente juntos con los que son distintos, que ya es mucho dentro de la iglesia y también en la sociedad, sino es un modo de leer el mundo y de leer la realidad, desde esa dimensión constitutiva de que nos necesitamos unos a otros y que dependemos unos de otros y de que estamos interrelacionados unos con otros, sería una clave para leer los fenómenos sociales, políticos, culturales, etc. Y se vuelve la condición, por lo tanto, indispensable para seguir y para el seguimiento a Cristo. O sea, si no somos sinodales, no seguimos con autenticidad a Jesús, ¿no? Otra clave. Bien, y desde ahí, dice el Papa, desde ese horizonte que podemos renovar nuestra pastoral y adecuarla a la misión de la Iglesia en el mundo de hoy. O sea, el tema de la misión no es un extra en la sinodalidad, en el proceso sinodal, sino, ya lo decía el Papa en el 2017, desde ese horizonte del caminar juntos, tenemos que rever nuestra pastoral y adecuar la misión de la Iglesia. Bien, yo me tomo de esto como marco global general para avanzar en la temática de hoy. ¿Qué recorrido les propongo hacer? Brevemente partir del contexto local, o sea, global y local, que podríamos estar horas hablando de ese contexto, pero daré una clave que para mí es clave y es fundamental para interpretar el mundo de hoy y que nos coloca en la temática y en el corazón del tema de la sinodalidad y también del tema ecológico. Luego de eso, ver qué reciprocidad, ya que la clave es la sinodalidad en reciprocidad, bueno, qué reciprocidad podemos encontrar entre sinodalidad y misión. Son dos movimientos de antítesis que se excluyen, se complementan, cómo se complementan, por qué se pueden llegar a complementar, de qué manera, etcétera, ¿no? Luego, ubicar la reflexión actual de la misión, que está en transformación. Hay nuevos paradigmas que van emergiendo de la misión, sería un tema enorme, pero puntualizar algunos elementos de cómo el modelo clásico de misión, ya desde hace algunos decenios, en la reflexión teológica al menos, está muy replanteado, aunque todavía nosotros tenemos inercias muy fuertes y se sigue haciendo a veces misión, y se sigue una iglesia en salida, como invita el Papa, pero con un modelo y un esquema de misión preconciliar a veces todavía, preconcilio Vaticano II. Finalmente, desglosar algunos elementos de la misión en clave sinodal para abordar esa sinodalidad misionera en clave planetaria, ¿no? Donde ya hay un encuentro entre sinodalidad, puede haber una sinodalidad que no es misionera, puede ser que es una repetición hablar de sinodalidad misionera, pero bueno, para entenderlo mejor. Ese es el recorrido que haremos en estos 40 minutos más o menos, 50, espero no demorarme mucho, y después abrimos un espacio de diálogo y de compartir, según la metodología que se ha ido utilizando en este curso diplomado. Contexto local, vamos a tocar esos 4 temas, velozmente. Pluralismo, necesidad de cambio, clericalismo como desafío, y una fe que cierra también como desafío. Peter Berger, un sociólogo norteamericano muy famoso y reconocido en uno de sus últimos libros de hace 10 años, decía que el gran desafío para cualquier tradición y comunidad religiosa, dígase nosotros, Iglesia Cristiana Católica, o cristianos que estamos aquí reunidos, es el pluralismo, ¿sí? Porque plantea un problema político de importancia fundamental. Y él planteaba ya en esa época, tantos otros autores, que tanto el fundamentalismo como el relativismo hacen que el problema sea insoluble, o sea, no resuelven el problema del pluralismo. Es súper actual esto, porque es lo que estamos viviendo. Pasamos del miedo al relativismo a una tendencia cada vez más fundamentalista en todos los ámbitos y espacios. No voy a dar nombres ni ejemplos, pero ya se podría avanzar muy claramente en eso, ¿no? Y es uno de los grandes desafíos hoy en día, el tema del fundamentalismo, que también está el relativismo. Hay que buscar un punto intermedio, y ese punto intermedio justamente es lo que yo voy a plantear, o que plantea en el fondo, y una clave de lectura es la sinodalidad. ¿Y por qué es un desafío enorme? Porque la religión plantea cómo vivimos también ese pluralismo y cómo nos relacionamos con ese pluralismo, porque puede fundamentar actitudes fundamentalistas o relativistas, ¿no? Ese sería para todo otro análisis también el fundamento religioso de posturas hoy muy actuales. Pero bueno, planteémonos que el pluralismo es un gran desafío. Desde otra clave más antropológica, podríamos decir, el pluralismo nos coloca entre el desafío de cómo nos relacionamos frente al otro, a la otredad, al otro distinto, diverso. Puede ser tema de género, puede ser tema cultural, puede ser tema social, puede ser diversidad generacional, puede ser diversidad económica. ¿Cómo nos relacionamos con el distinto y el diferente? Algunos antropólogos dicen que habría como 3 grandes actitudes, ¿sí? Que están presentes en la historia de la humanidad, que se podrían leer en una clave como de desarrollo evolutivo, si se quiere así, pero que igual conviven dentro de nosotros de manera sincrónica al mismo tiempo, estas 3 grandes actitudes, frente al otro, frente a la otra, frente al diverso, al distinto, al diferente. A nivel individual, a nivel grupal, a nivel institucional, a nivel nacional, a nivel regional, de civilización, bueno, podríamos hacer grandes análisis, pero son estas 3. La mentalidad tribal, que se aísla y se encierra, la tortuga, el erizo, el cuerpo espín, el caracol, que apenas lo tocan, se cierran, ¿sí? Donde el otro es negado, no lo quiero ver ni siquiera. Me encierro con los míos, con los que piensan igual, reafirmo mi identidad en esta tribu
que no son solo las tribus de las culturas originarias o aborígenes de África o demás. Están las tribus urbanas, están las tribus juveniles, están las tribus sectarias eclesiales, están las tribus, etc. ¿Sí? Segundo modelo, expansionista de imperialismo, que es la mentalidad de yo soy más fuerte, entonces no me cierro ante ti, sino yo te como, yo te asimilo, yo te transformo y te hago ser como yo soy porque yo sé lo que tú necesitas, porque yo soy mejor que tú, o porque yo tengo más poder político, económico, religioso, cultural, etc. Te absorbo y yo te digo lo que es bueno y lo que es malo y qué es la vida buena y qué es la felicidad y por dónde va el desarrollo, etc. Imperialismos de todo tipo, también religiosos, y la misión muchas veces cristiana se entendió en esa clave expansionista hasta no hace muy poco. Y la visión pluralista, que sería justamente ubicarse en el contexto actual de una mentalidad de la reciprocidad, que es lo que está planteando justamente este curso y este diplomado de leer la sinodalidad en clave de reciprocidad, y leer la sinodalidad y la realidad, etc. Y aquí el otro es reconocido. El otro es reconocido en su diversidad. Y no puede ser ni negado o no es negado, sino lo reconozco, lo veo, lo descubro, lo acepto, pero tampoco lo absorbo y lo cambio. Sino estamos llamados a vivir y a convivir en una unidad en la diversidad, en una unidad pluriforme, en una armonía de tantas, de polígono, de poliedro, perdón, como diría el Papa Francisco, etc. Ese es el gran desafío. Y ahí entra la sinodalidad, porque la sinodalidad nos está diciendo, como clave justamente en esta, se ubica en el ámbito pluralista, porque no dice ahora una tendencia dentro de la iglesia se expande y anula las otras. El Papa reconoce que tenemos visiones distintas de seguir a Cristo, de asumir el Evangelio, dialoguemos entre nosotros, escuchémonos entre nosotros, caminemos juntos, no a pesar de nuestras diferencias, sino gracias a nuestras diferencias, llegando a consensos, abriéndonos a la acción del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que hace la unidad en la diversidad. Lo ha dicho en todas las homilías de Pentecostés de cada año. Sería ubicarse en este contexto, hablar de sinodalidad justamente, y nos ayuda a vivir en ese contexto pluralista al interno de la iglesia y fuera de la iglesia también. En esta línea podemos leer Laudato Si. Aquí doy un salto y paso a Laudato Si, que justamente dice, hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero lo que falta y la clave del cambio, y sigue siendo muy actual esto, es la falta de una conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua en el presente y de un futuro compartido. Desde aquí, dice el Papa Francisco en Laudato Si, desde la conciencia de que venimos todos de un lado, llamémoslo Padre, llamémoslo Dios Creador, podemos llamarlo de tantas maneras, pero tenemos un origen común, algo nos precede, para las culturas originarias sería la Pachamama justamente, bueno, tantos nombres que podemos dar, eso nos hace hermanos y hermanas, nos necesitamos y pertenecemos mutuamente, o nos salvamos juntos o no nos salvamos, y por eso tenemos que generar un futuro compartido, respetando sin duda nuestras diversidades. Aquí está la clave de cómo lograr ese pluralismo en la diversidad, que no es un relativismo, donde cada uno hace su isla, su burbuja, etc. Clave fundamental de Laudato Si para mí, desde la cual después se generan tantas cosas, dice el Papa. Generar esa conciencia de origen común, pertenencia mutua y futuro compartido. Ese es el gran desafío. ¿Desde dónde partimos? En América Latina y en la Iglesia Latinoamericana partimos desde el clericalismo. Esta es una carta del Papa Francisco del 2016 al cardenal Ouellet, que era el cardenal responsable en esa época, canadiense, responsable de la Comisión Teológica, de la Comisión para América Latina. ¿Sí? Y le escribe esta carta, y en esta carta justamente afirma con fuerza el Papa Francisco que una de las deformaciones más fuertes de América Latina es el clericalismo. No se lo voy a explicar a ustedes, creo que todos sabemos lo que es el clericalismo, y que a veces hay laicos más clericalistas que el clero, por lo tanto no se trata de sacerdotes versus laicos, sino de un modelo de iglesia y una comprensión de la iglesia que no es sinodal, justamente, por el tema de que el clericalismo anula la participación, anula la corresponsabilidad, anula la creatividad, etc., ¿no? Y aquí lo describe muy bien el Papa Francisco, anula la personalidad de todos los bautizados, el bautismo no nos hace igual, parece ser que el sacramento del orden es mucho más importante que el sacramento del bautismo, que en la sinodalidad todo gira alrededor del sacramento del bautismo porque es el que nos hace a todos iguales, con los carismas, dones y ministerios de cada uno luego. La funcionalización del laicado es el clericalismo, que lo trata como de segunda categoría, o el mandadero. El clero, los religiosos deciden para que después los laicos hagan ciertas cosas, no están en los procesos participativos de escucha, de análisis, de toma de decisiones y de planificación. Coarta las distintas iniciativas, y se olvida que la visibilidad de la iglesia es de todo el pueblo de Dios y no solo de una parte, el clero. Bien, algunos elementos, y claramente eso frena la misión y el compromiso del laico en el ámbito público, político, social y demás. Mucho para hablar aquí, pero este es el punto de partida desde el cual se habla de la sinodalidad. Por eso es tan difícil, y no se trata solo de hablar, sino de generar procesos y avanzar en esa clave. Otra clave, y aquí me conecto con el fundamentalismo,
Esta es una clave que da el Papa Francisco en Fratelli Tutti, y él dice, todavía habla de mundo cerrado y mundo abierto, esa es la lógica que utiliza el Papa en Fratelli Tutti, y dice que muchas veces ese mundo cerrado, dígase fundamentalista, lo que explicaba antes, la postura expansionista es la postura muchas veces fundamentalista, puede ser la del encierro también, dice, todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe, o sea, por la religión, por su imagen de Dios, por su creencia de Dios, incluso de Jesús, para sostener formas de nacionalismo cerrados, violentos, actitudes xenófobas, desprecio, maltrato hacia los que son diferentes. Y el Papa dice, la fe debe mantener vivo un sentido crítico frente a estas tendencias. Claramente el Papa dice, la religión no puede fundamentar o dar raíz a los fundamentalismos y a estos encierros. Eso no es fe cristiana, eso no es evangelio. Y por eso llama a la catequesis, a la predicación que incluyan el sentido social de la existencia y la capacidad de abrirse al diferente, de amar y acoger a todos. ¿Por qué? Porque hay una dignidad inalienable en cada persona, porque cada persona es imagen y semejanza de Dios. De ahí viene la dignidad humana y los derechos humanos. Otra clave importante para leer la realidad y ubicarnos justamente en el pluralismo, evitando relativismo y evitando fundamentalismo. Bien, esto para ubicar el contexto de por qué la sinodalidad se vuelve fundamental para una renovación de la Iglesia, redescubriendo la propia tradición más profunda para ofrecer algo también a la sociedad y dialogar con la sociedad y ubicarse con la sociedad y salir. ¿Cómo tiene que salir una iglesia? No podemos seguir siendo una iglesia en salida misionera, fundamentalista, expansionista, sino en clave sinodal y de pluralismo y de diálogo, que ya lo viene diciendo el Papa Francisco desde hace mucho. ¿Qué reciprocidad, qué relación hay entonces entre sinodalidad y misión? Veamos, voy a ir sobre todo al documento final del sínodo para ver estos elementos justamente. ¿Sí? Relación. Hay una relación intrínseca, yo diría, desde el inicio. ¿Por qué? Porque la salida misionera, dice el Papa en Evangelii Gaudium 15, es el paradigma de toda la obra de la Iglesia. Pero también hemos visto que la sinodalidad es constitutiva a la Iglesia. O sea, son dos dinámicas, podríamos decir, son dos movimientos, son dos estilos de vida, son dos formas de vida fundamentales, misión y sinodalidad. No se contradicen, aunque ponen el acento en elementos distintos. ¿Sí? El camino de la sinodalidad, como decíamos antes, es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Y el paradigma de toda la obra de la Iglesia es la salida misionera. Por lo tanto, no podemos separarlo, ¿no? Más adelante, la Comisión Teológica Internacional, en un documento del 2018, dice: la puesta en acción de una iglesia sinodal es el presupuesto indispensable para un nuevo impulso misionero que involucra a todo el pueblo de Dios. Si queremos ser discípulos misioneros, si todo el pueblo de Dios es discípulo misionero, como lo dijo Aparecida, desde el bautismo y etcétera, para vivir bien esa dimensión de discípulos misioneros es fundamental una vivencia sinodal al interno de la iglesia, para que nuestra salida sea misionera respondiendo a los desafíos del mundo actual. La asamblea eclesial, que ha sido un proceso justamente para tratar de ir rompiendo el clericalismo y ha denunciado muy fuerte el clericalismo, esta asamblea que hizo procesos de escucha, de trabajo, de síntesis, de evoluciones, documentos, bueno, etcétera, que no es una conferencia episcopal como la que fueron la de Medellín, la de Puebla, Santo Domingo, Aparecida, que los obispos reunidos, sino aquí asamblea eclesial era que estaba todo el pueblo de Dios representado con derecho a voz y voto, seleccionado obviamente, no todos los millones de cristianos católicos, pero que se diferencia de una conferencia episcopal que son solo los obispos que tienen derecho a voz y voto, o a voto al menos. Y aquí justamente dice este documento que la iglesia en camino, peregrina hacia el reino pleno, es misionera porque es sinodal, y es sinodal porque es misionera. Relación recíproca e intrínseca. ¿Sí? ¿Por qué es misionera? Porque queremos anunciar el Evangelio. Si lo queremos anunciar con fidelidad al Evangelio, tenemos que ser sinodales. O sea, aprender a caminar juntos. Y en la medida que aprendemos a caminar juntos, ese caminar juntos no es encerrarnos, no es hacer gueto, ¿sí? No es aislarnos de la sociedad y del pluralismo, sino es dialogar con esa diversidad. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a dialogar con esa diversidad al interior de nuestras comunidades y espacios. Por lo tanto, la Iglesia, si es más misionera, terminará siendo más sinodal realmente, y si realmente vive la sinodalidad y no vive dinámicas para encerrarse de frente al mundo, será misionera. Clave esa línea. Y Gali, el teólogo argentino que participa como perito, como miembro del sínodo a la sinodalidad participado, dice que una eclesiología, una visión de la Iglesia dinámica, afirma no solo que la Iglesia tiene una misión, sino que la misión del Dios Trino tiene una Iglesia. Esto es interesante porque ya nos coloca en una visión de un Dios que es diversidad. El Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un Dios que es uno y tres al mismo tiempo, que es unidad en la diversidad, que es pluralidad.
aunque no cae en el relativismo y la fragmentación, porque mantiene la unidad. Y desde ahí, este Dios trino tiene una iglesia que responde y que tiene que responder a esa dinámica relacional, trinitaria, en su dinamismo de salida también. Y ahí entra todo el tema de la sinodalidad. Por eso la sinodalidad es misionera y la misión es sinodal, siguiendo la lógica de la asamblea eclesial. Dos temas fundamentales, dos ámbitos, dos realidades, dos dimensiones constitutivas de la iglesia que se enriquecen mutuamente, que están íntimamente ligadas, como lo dice el documento final del sínodo sobre la sinodalidad. Dice, la sinodalidad no es un fin en sí misma, sino que apunta a la misión que Cristo ha confiado a la iglesia, en el Espíritu. O sea, la sinodalidad no puede quedarse en procesos, en decisiones, en conversaciones en el Espíritu, en reformas internas de la iglesia, sino la finalidad es salir, es anunciar el Evangelio, es llevar la luz de Cristo al mundo, la buena noticia. ¿Por qué? Porque evangelizar es la misión esencial de la iglesia. Es la gracia y la vocación propia de la iglesia. Salir justamente hacia los demás. Promover el reino de Dios, que es un reino de justicia, de igualdad, de fraternidad, solidaridad. Por lo tanto, dice el documento final del sínodo, sinodalidad y misión están íntimamente ligadas. La misión ilumina la sinodalidad y la sinodalidad impulsa la misión, como lo he ido explicando velozmente. De ahí que podemos asumir que la sinodalidad es sobre todo caminar juntos, y para ese caminar juntos tenemos que hacer una conversión de nuestro corazón. ¿Sí? Pero esa conversión del corazón tiene que llegar a transformar la casa común. Y aquí yo ya me voy a adelantar a lo que voy a decir hacia el final. Pero de aquí se entiende que entonces la sinodalidad tiene que tener una dimensión planetaria. No se trata solo, cuando digo no se trata solo, no significa que no sea importante, pero no se trata solo de la conversión de las relaciones interpersonales. En mi comunidad, en mi parroquia, en mi congregación, en mi iglesia local, para vivir la sinodalidad. Sí, necesito. Antes que nada, necesito vivir en el mundo con corazón, como dice el Papa. No sin corazón y solo como si fuéramos máquinas. El riesgo del paradigma tecnocientífico y toda la tecnología. Y se trata de vivir con el corazón, según el corazón de Jesús. Y desde ese corazón, abrirse, y ahí entra la humanidad, y ahí entra Fratelli Tutti, a abrirse y promover un mundo abierto y no un mundo cerrado. ¿Con qué? Con un corazón abierto. Porque hemos optado por vivir con un corazón. Dilexis nos, ¿no? Si lo han leído. Y ese corazón abierto es el que me lleva a la fraternidad universal. Entonces no es solo el corazón que me convierte para amar en mi parroquia a los focolares, neocatecumenales, carismáticos, diocesanos, franciscanos, jesuitas, dominicos, que a veces nos peleamos entre unos y otros en nuestras mini sectas, sino dialogar. Bien, pero eso me tiene que llevar después a la fraternidad universal y el amor hacia el otro diferente. Y finalmente no me basta con ese diálogo con los demás pueblos, culturas y etcétera, sino tengo que abrirme al cuidado de la casa común y a esa interrelación de que todo está en relación con todo. Entonces parto desde un corazón sensible a las relaciones, que vive las relaciones en clave sinodal o de reciprocidad trinitaria para abrirme a la humanidad y a la tierra. De ahí que esa conversión del corazón llega a una transformación de la casa común. Por lo tanto, la sinodalidad entonces tiene que tener una dimensión planetaria y no solo intraeclesial. Algunas consideraciones que podemos sacar de este recorrido veloz. Sé que voy rápido, pero la sinodalidad dinamiza la dinámica misionera. O sea, la vuelve más reciprocante, diríamos, relacional, dialógica, que busca la unidad en la diversidad, etcétera, no impositiva, no imperialista, no excluyente, no al estilo de cruzadas, etcétera. Y por eso la dinamiza, ¿no? Cuando hay vida sinodal, hay salida. Por otra parte, la sinodalidad evita una misión proselitista, como acabo de decir, de imposición de la propia verdad de la vida a los demás. Al mismo tiempo, la misión da sentido a la sinodalidad, ¿sí? Porque si nos quedamos solo con la sinodalidad, esto se vuelve, a la final, tierra infértil. Porque nos va encerrando y es como el agua que queda emposada y se pudre, ¿sí? Por lo tanto, la misión es esa agua que sale de una laguna, de un dique, etcétera, que hace que fluya el agua y que no se empose y no se pudra, ¿sí? Por eso la misión le da sentido a las dinámicas de la sinodalidad. Por otra parte, la misión evita una dinámica sinodal autorreferencial, justamente de encierro, de aislamiento, de gueto, frente al mundo, frente a la sociedad, y por lo tanto hay una transformación recíproca entre sinodalidad y misión, como hemos dicho. Cuando hay experiencia de caminar juntos en la iglesia, ese caminar juntos nos hace salir hacia afuera, hacia los demás, y cuando hay salida hacia afuera, nos ayuda a vivir una dinámica de interrelación entre nosotros dentro de la iglesia. Bien, vamos al tercer momento de los 5,
Misión, entonces, en transformación. Ya hemos visto pluralismo, la urgencia de la sinodalidad, la relación entre sinodalidad y misión, o sea, la capacidad de vivir en esa diversidad y en ese pluralismo, no como o para promover fragmentación y relativismo, sino comunión y relación. Veamos la misión cómo está. Aquí iré muy rápido, aquí entro en un ámbito más misionológico, misionero, cómo la misión transforma el mundo y la iglesia, y cómo el mundo y la iglesia transforman la comprensión de la misión. Aquí también hay reciprocidad. Un gran misionólogo luterano, sudafricano, David Bosch, ya en 1991 decía en una gran obra de referencia para la misionología católica también, decía que la misión está en transformación, en mutación, si queremos decirlo así, en metamorfosis, si queremos decirlo con otros términos, ¿sí? Y que sí, es cierto, la misión se entiende como una actividad que transforma la realidad. Los misioneros, cuando llegan a un pueblo, cuando llegan a cierto lugar, transforman esa realidad. Evangelizando, haciendo promoción humana, haciendo educación, colocando un hospital, abriendo un colegio, abriendo trabajos artesanales. Bueno, pensemos en la evangelización de América Latina. Los misioneros han transformado, ¿sí? No solo con los conquistadores y el imperio español, etcétera, sino también los misioneros que respondían a veces, bueno, a ese imperio, no voy a entrar en todos esos detalles, pero la actividad misionera transforma la realidad, o al menos quiere transformarla, para que esa realidad sea más reflejo del reino de Dios. Bien, muy bien, pero también, subraya este autor, hay una constante necesidad que la misión misma siga siendo transformada por la realidad. ¿Qué significa? La realidad, los desafíos de la sociedad transforman la comprensión de la misión. Por eso hay una reciprocidad. Nosotros siempre hemos subrayado el primer elemento. La misión transforma la realidad. La iglesia con su acción misionera transforma el mundo, sí, pero también el mundo con sus dinámicas va transformando la comprensión de la misión. ¿Y esto a qué nos lleva? Los misionólogos verbitas, o sea, verbitas del verbo divino, de la congregación del verbo divino, norteamericanos, Bevans y Schroeder, afirman en otra gran obra de la misionología, de hace algunos años, que está claro que hemos iniciado una nueva era de la misión. Estamos frente a una ruptura de un modo de comprender la misión y abriéndonos y gestando, y se está gestando y emergiendo nuevos modos de hacer misión. ¿Por qué? Por el colapso del colonialismo, el renacimiento y el diálogo y la presencia de las grandes religiones, por la disminución del cristianismo en Europa, y que por eso han venido a buscar un papa en Latinoamérica, en Argentina y en el sur por primera vez, las migraciones del tercero al primer mundo, el transporte, la comunicación, el surgimiento de la globalización, el resurgir de las culturas originarias, bueno, nueva era de la misión. Y estos autores dicen justamente que ya no podemos comprender la misión como expansión de la iglesia, modelo expansionista, imperialista, recuerden esos tres modelos, ¿no? Aislacionista, expansionista, pluralista, de reconocimiento. No podemos comprender ya como salvación de las almas, la misión como soporte y avance de potencias coloniales sobre sus colonias. Ya no podemos comprender más la actividad misionera como suministro de bendiciones de la civilización occidental para las culturas y pueblos subdesarrollados o en vías de desarrollo, que nos vienen y traen progreso, que hay que ver si eso es progreso o no es progreso. No podemos seguir pensando en la misión como proveniente del cristianismo del norte hacia el sur, porque hoy el norte está cada vez más secularizado y es el sur el que está más cristianizado. Bien, por eso estamos frente a una nueva era de la misión. Y en esa lógica se coloca el Papa Francisco con Evangelii Gaudium y el anuncio o compartir la alegría del Evangelio. Vuelve a la base el Papa frente a todo este gran cambio de la misión y de la sociedad y vuelve al corazón del Evangelio, nos lleva al Evangelio y nos dice hay que encontrar la alegría de anunciar esa buena noticia que nos libera del pecado, de la tristeza y del vacío. Y ahí plantea la iglesia en salida, que voy a ir muy rápido, ¿no? Porque son cosas ya sabidas de Evangelii Gaudium. Todos tenemos que hacer un discernimiento para entender llamados a ser discípulos misioneros. Todos estamos llamados a esta salida misionera, no solo algunos, todos los bautizados, eso va en una clave sinodal también. Tenemos que anunciar todo el Evangelio, no solo una parte del Evangelio que más nos guste, en todos los lugares, no solo en los templos, sino en las plazas, en los estadios, en los bares, en las oficinas, en las casas, y en todas las ocasiones, sin miedo y sin asco, dice el Papa, anunciar todo el Evangelio. Y de ahí que plantea esta conversión de la pastoral en conversión, ¿sí? Bueno, no me voy a detener para llegar más hacia el final. Y esto se da justamente en lo que algunos podrían hablar de un derrumbe del modelo misionero que ha primado en los últimos siglos en la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II, pero como nuestras inercias son tan fuertes a nivel eclesial, sigue muy vigente en nuestras cabezas, en nuestras inercias, en nuestras prácticas, cuando hablamos de misión. ¿Cuál sería el derrumbe de este modelo que está cayendo justamente? Un modelo unidireccional.
El otro es solo receptor. Yo voy a hacer misión a África, yo voy a hacer misión a los pueblos indígenas, yo voy a hacer misión con los jóvenes, son mi objeto de la misión, son los destinatarios. ¿Sí? Yo no, simplemente los tengo que conocer, saber qué hacen, etc., pero para yo darles algo. De ellos no puedo recibir nada útil ni provechoso. Unidireccional, no recíproco. Es un modelo expansivo. Desde nuestra verdad, ampliar una zona de influencia. Ampliar la expansión de la multinacional, podríamos decir. ¿Sí? Es un modelo civilizador de poblaciones subdesarrolladas. Yo voy a tal lugar, voy al campo, entonces lo primero que voy a hacer para evangelizar, más allá de anunciar el evangelio y leer la palabra de Dios, es construir casas, es enseñarle a comer con cubiertos, es hacerles baños que tienen que ser así, así como se hace en Occidente. Les voy a armar. ¿Sí? Hago una humanización, pero en una clave cultural, y para luego cristianizar. Impongo mi modelo de civilización y de cultura. Y finalmente por eso es colonizador. El otro no es reconocido. Tercer modelo pluralista, el otro es reconocido en su diversidad fundamental y por lo tanto se da un sentimiento de superioridad. Eso es lo que está cayendo en el modelo misionero y que tenemos que tener muy presente y que la sinodalidad también nos ayuda a repensar justamente el modelo misionero, porque esto no es muy sinodal que digamos, ¿no? De caminar juntos con el otro, aunque sea de otra cultura, religión, condición social, sensibilidad, etc. Bien. De ahí, si hay una reciprocidad entre sinodalidad y misión, la misión tiene que salir renovada a partir de una clave sinodal. Veamos entonces esa misión en clave o en dinámica sinodal, por dónde podría ir. Para mí se trata sobre todo de recuperar el mandato misionero de Juan. Nosotros nos hemos quedado siempre con el mandato misionero de Mateo. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, vayan y conviertan, anuncien la conversión y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también está el mandato misionero de Juan, que si les preguntaría cuál es, sería interesante ver si lo conocemos o no, y qué tanto lo complementamos con ese de Mateo, que sin duda también será importante y demás. Donde lo fundamental no es el misionero, sino la comunidad misionera, ese nosotros, ese sujeto colectivo, gracias a ciertas dinámicas sinodales, donde después está cada misionero que tiene su actividad, pero es expresión de una comunidad. Y algunas claves de este estilo sinodal para luego ampliarlo al tema planetario. En el documento final sobre el sínodo, a la sinodalidad, en la parte 5, donde se dice también yo los envío, justamente, retoma el mandato misionero de Juan. Jesús repitió, a ustedes como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Jesús es enviado del Padre y Jesús nos envía a nosotros así como fue enviado por el Padre. Y por eso nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que genera la unidad en la diversidad. Y es el que promueve la paz auténtica, porque genera una armonía pluriforme. El hilo conductor es muy claro. ¿Sí? Nos hace partícipes de su misión, dice el documento. Nos hace partícipes de esta plenitud de su ser, de esta armonía con Dios, con los hermanos y las hermanas y con toda la creación. Ahí está una armonía ecológica con Dios, con los hermanos y con la creación. Y la misión es anunciar el reino de Dios, ofreciéndolo a todas las personas sin excluir a nadie. A partir de ese soplo del Espíritu, que se potencia a partir de Pentecostés, que es una nueva creación, donde nace un pueblo de discípulos misioneros. ¿Qué es Pentecostés? La unidad en la diversidad. Que abre y que inicia y lanza a los discípulos, que ya estaban con mucho miedo todavía, aunque Jesús había resucitado, seguían con miedo, porque se había ido, y seguían con miedo y no sabían qué hacer. El cenáculo, en oración, se les manifiesta el Espíritu Santo y hacen esa experiencia de unidad en la diversidad, que los lanza a cada uno a salir por distintos caminos, y que los llevará después al sínodo, o de Jerusalén, donde discuten sobre la circuncisión, no circuncisión, sobre la comida, no comida, y etcétera, entre Pedro, Santiago y Pablo. Pero eso es fruto de que salieron, y cuando se vieron con las comunidades y los contextos, hicieron cosas distintas, y bueno, salieron visiones distintas y se tienen que poner de nuevo de acuerdo. Ahí está ese proceso de salida y de sinodalidad justamente después de la misión. Por lo tanto, podríamos hablar, retomando este envío, que está presente en el documento del sínodo, este envío, que también en Juan está en el capítulo 17. Jesús dice si el Padre envía a Jesús y Jesús nos envía como fue enviado por el Padre, y nosotros recibimos el Espíritu Santo para generar y promover la paz y el reino de Dios, bien, Jesús dice, como tú me has enviado, eso es fundamental que lo comprendemos nosotros, lo envió Jesús al mundo, yo también los he enviado, nos envía a nosotros al mundo. ¿Y cuál es esa dinámica y esa lógica? Yo en ti, tú en mí. Ahí está la reciprocidad y la densidad de esa reciprocidad.
Yo habito en ti y tú habitas en mí, dice Jesús con el Padre. A eso estamos llamados a vivir nosotros. Y ahí está la clave sinodal. Caminar juntos significa llegar a sentirme que yo soy parte de ti y tú eres parte de mí, aunque yo sea franciscano y tú seas jesuita o dominico, aunque yo sea diocesano y tú seas un laico, aunque yo sea obispo y tú seas el último bautizado. Porque cuando vivimos esa dinámica, el mundo va a creer que Jesús fue enviado del Padre. Ahí está la misión por irradiación, no por proselitismo. Y en esta dinámica, tú en mí y yo en ti, el Evangelio de Juan lo lleva al mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. El unos a los otros es esta dinámica, yo en ti, tú en mí, para generar un nosotros, una comunión, como la del Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. De esto reconocerán todos que son discípulos míos, si se aman los unos a los otros. Aquí hay una clave de sinodalidad, amarnos, caminar juntos, respetarnos, sintonizar, dialogar, conversar. Aunque pensemos distintos, podemos amarnos y reconocernos en nuestras diversidades y caminar juntos. En la dinámica de que el Padre no es Hijo y el Hijo no es Padre, pero el Padre sin el Hijo no es Padre y el Hijo sin el Padre no es Hijo. Y eso gracias y en medio al Espíritu Santo. Bien, de ahí vemos cómo en el corazón de la revelación cristiana, que es la Trinidad, encontramos una dinámica para la sinodalidad, pero también para la misión. Y el modo de hacer misión, que no puede seguir siendo unidireccional, porque aquí no hay unidireccionalidad, no puede ser expansionista, no puede ser civilizatorio y ni menos colonizador. Dicho con otras palabras que me gusta mucho, siempre de la tradición juánica, la primera carta de Juan es bellísima, justamente eso que hemos visto, tocado, oído con nuestros ojos, con nuestras manos, que es la vida, que es Cristo, en el fondo el verbo, se nos manifestó a nosotros, eso les anunciamos, esa vida que hemos contemplado, se la anunciamos a ustedes. Pero es interesante, no es que que he oído, que he visto, que he contemplado, que he tocado, sino es una experiencia comunitaria de Dios que hace esta comunidad de Juan. Y anuncian una experiencia comunitaria de Dios. Y no anuncian una verdad, sino que anuncian una experiencia, haber visto, tocado, oído, al verbo, a la vida plena, que es Cristo. ¿Y para qué nos anuncian eso? Para que ustedes estén en comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos en comunión con el Padre y con su Hijo. Y esa es la alegría plena. Si van a leer el número 4, dice, esa es la alegría plena. La Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio. ¿Sí? Entonces es para que entre en comunión, porque nosotros ya estamos en comunión con Dios, porque experimentamos a Dios desde la comunión. Bien, fundamental esta experiencia sinodal. Si la experiencia sinodal es caminar juntos a la escucha del Espíritu Santo, experimentamos juntos a Dios tratando de escuchar a dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo. Esta es la experiencia que ha hecho esta primera comunidad juánica, ¿no? Que se ve reflejado en la primera carta de Juan. En la medida que vivimos esto, el mundo va a creer, porque nos amamos unos a los otros, y vamos a salir a anunciar paz, y vamos a ser discípulos misioneros de paz, de armonía, de unidad en la diversidad, gracias a la acción del Espíritu Santo. Ya lo decía el documento de Aparecida, nada nuevo. Número 524. Cuanto más la Iglesia refleja, vive y comunica ese don de inaudita unidad que encuentra en la comunión trinitaria su fuente, como lo acabamos de ver, modelo y destino. O sea, cuanto más la Iglesia, no piense en la jerarquía, la Iglesia somos dos, donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, allí está la Iglesia. Donde dos bautizados están unidos en el nombre de Cristo, ya está la Iglesia. Bueno, si la Iglesia es capaz de reflejar, vivir y comunicar, yo diría primero es vivir, reflejar y comunicar, sería la dinámica. No reflejar lo que no se vive, no se puede reflejar. Entonces, vivir, reflejar y comunicar ese don de unidad resulta más significativo e incisivo su operar, el de la Iglesia, el de una comunidad creyente, su operar, su acción misionera, como agente de reconciliación y comunidad en la vida de nuestros pueblos. Queremos generar paz, queremos luchar contra la violencia, contra el fundamentalismo, contra la exclusión. Vivamos, reflejemos y comuniquemos esa unidad. Yendo al encuentro de las víctimas, no es una unidad que se aísla, que se encierra para estar bien en un gueto, aislacionismo. No, es una unidad que se abre a las víctimas en esa acción, como está en el reflejo del dibujo trinitaria hacia las víctimas. Y por eso se vuelve agente de reconciliación y de comunión. Pero no va a generar reconciliación y comunión si no es capaz de vivir y comunicar y reflejar esa unidad en la diversidad. Se vuelve agente de mayor polarización, se vuelve agente de mayor radicalización o contraposición, o de desunión, o de violencia, etc. Aunque hagamos cosas religiosas, santas, externamente, etc., si no vivimos esa unidad. De ahí la importancia de una comunidad misionera entonces, que envía a los discípulos, que, como he dicho, que han experimentado conjuntamente el amor de Dios.
Y entonces en esa comunidad misionera es parte de una comunidad de comunidades que es la iglesia. No es una comunidad misionera encerrada, porque sería un gueto comunitario también ese, tampoco, sino abierto a la comunión de comunidades, que es justamente la iglesia, si queremos verla la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿sí? Donde cada miembro tiene una función y una misión. Cada miembro, cada bautizado, pero también cada comunidad, según sus carismas, según su fidelidad, según sus integrantes, etc. Y cada uno, cada discípulo, discípula misionero, es expresión de una comunidad. Aunque después desarrolle una actividad muy personal y particular. No es que todos van juntos a hacer la misión o esa actividad misionera. No se trata de eso, de ir todos como manadas, sino hacer una experiencia de comunión, Pentecostés, y después Felipe sale para un lado, Pedro sale para otro, después aparece Pablo en el camino y sale para otro, después aparece Esteban. Bueno, bien. Y estas serían algunas claves para esta comunidad misionera. Vivir la diversidad como una riqueza, no como un problema, no como un impedimento, no como una... Sí, Jesús es el maestro, a la escucha de ese Jesús que habita, que está en la comunidad. Se busca esa presencia de Dios en el mundo, no solo en la iglesia, sino justamente en salidas misioneras para identificar esa acción y esa presencia del resucitado ya en la historia. Se vive una mística y profética, al mismo tiempo la mística y la profecía, o sea, una profunda unión con Dios y una comunión con Dios comunitaria, una experiencia de Dios comunitaria y también una denuncia de una transformación de la realidad, lo profético, en la clave de San Juan Pablo II de una escuela y casa de comunión. Algunas claves entonces para vivir este estilo sinodal misionero, y ahí ya nos abrimos al último punto, es este servicio kenótico, desde una construcción desde lo bajo, o sea, kenosis significa bajamiento, Jesús que lava los pies, la encarnación de Jesús que se hace hombre, o se hace carne humana y hasta la muerte y la muerte en cruz, según el himno de Filipenses, una mutua solidaridad entre unos y otros, más allá de los ministerios, los servicios, los cargos, las funciones, las tareas, una escucha generativa en ese caminar juntos con otros y otras que la piensan distinto, que lo viven distintos, para escuchar juntos el Espíritu Santo, el diálogo para alcanzar justamente esta unidad pluriforme, no es una unidad homogeneizante o uniformadora, sino pluriforme, que mantiene la diversidad. El valor del discernimiento comunitario se vuelve imprescindible para actuar en cada momento histórico, discernimiento comunitario, discernimiento personal, para saber cómo realizar este trabajo misionero. Y este sujeto comunitario, se genera un nosotros que no es un regimiento militar todos iguales y etcétera, sino un nosotros en la dinámica del poliedro, de la unidad en la diversidad de tonalidades, de formas, de expresiones, de carismas, etcétera, pero con una conciencia de que somos un cuerpo. Bien, y ahora sí, con esto termino. Una sinodalidad misionera en clave planetaria. A partir de todo lo que hemos ido recorriendo podemos comprenderla mejor, que no basta la sinodalidad al interior de la iglesia y salir a anunciarlo en las relaciones interpersonales, sino hay que dar un saltito más, tal vez, ¿sí? Aquí voy a dejar de largo toda esta transformación misionera de Francisco, pero me voy a quedar en Evangelii Gaudium, que es la salida misionera de la iglesia y la transformación misionera, donde lo fundamental es responder al compromiso, a la falta de compromiso comunitario, o sea, de un nosotros, de sinodalidad, dice el Papa en el capítulo 2, y la dimensión social de la evangelización. No es solo catequizar y anunciar el querigma, no es solo catequesis y doctrina al interior de la iglesia, sino inclusión de los excluidos y camino de diálogo, dice el Papa, son las dos claves, de ahí la cultura del encuentro. Y eso el Papa lo promueve como un embudo, yo digo, empezando por Laudato Si, que es la transformación de las relaciones con toda la casa común, para llegar después a Fratelli Tutti, para después, con Dilexit Nos, llegar al corazón humano. O sea, empieza de lo más amplio hasta lo más pequeño, pero central, que es el corazón. Y yo antes hice la lectura al revés, partir del corazón para llegar a la fraternidad universal, para llegar al cuidado de la casa común. Hay un nexo en toda esa dimensión de expansión, más que de expansión diríamos de apertura, como un embudo, o empezamos de los más amplios, pero para llegar a actuar en eso más amplio, que es cuidado de la casa común, tengo que generar comunidades, un corazón abierto para un mundo abierto, para llegar a vivir con corazón y no sin corazón desde la tecnología. Toda una clave de lectura que se puede hacer el pontificado, que no me voy a detener ahora porque si no, ya no me da el tiempo, pero desde ahí vemos que todo está integrado y hay dimensiones. Esto ya lo vimos, podemos llegar entonces a esta clave. El documento final del sínodo habla de conversión de las relaciones, conversión de los procesos y conversión de los vínculos. ¿Sí? Bueno, esa triple conversión la tenemos que ir viviendo en distintas dimensiones, empezando por el corazón, Dilexit Nos, ¿sí? La conversión del corazón a imagen del corazón de Jesús y la devoción de ahí al corazón de Jesús. ¿Para qué?
para transformar la dimensión comunitaria. ¿Para qué? Para que esa comunidad se sienta una comunidad de comunidades dentro de la dimensión eclesial y de la iglesia y aporte su especificidad. ¿Para qué? Para que desde esa dimensión eclesial podamos transformar también la dimensión social, política y cultural. ¿Para qué? Para llegar a aportar a esa dimensión de pueblos y religiones, para llegar a una dimensión planetaria con todo lo creado. ¿Sí? Por lo tanto, según el documento final de la sinodalidad, de esa manera la sinodalidad de la iglesia se convierte en profecía social. Sí, profecía social porque se mueve en la dimensión social, pero porque establece desde la conversión del corazón nuevas dinámicas de relaciones, porque hay una conversión de las relaciones para vivir la comunión y de los procesos, subrayando la participación, subrayando el discernimiento, la corresponsabilidad, etc. ¿Para qué? Para vivir un intercambio de dones. Yo te doy algo que tengo positivo y tú me das algo que tienes positivo. Y eso en todas las dimensiones. En la dimensión comunitaria, somos miembros de una parroquia y nos enriquecemos con nuestra diversidad. A nivel eclesial, nos enriquecemos con la diversidad, con otras parroquias, con otros movimientos eclesiales, con otras congregaciones, a nivel social, con otros actores sociales que pueden ser no cristianos, pero que tienen algo para darnos y nosotros para darles. Lo mismo con los pueblos y las otras religiones, vivir un intercambio de dones, un discernimiento y participación, etc. Desde ahí sí que la sinodalidad se amplía a un nivel enorme. Y desde ahí podemos colaborar con todos los que creen en la fraternidad y la paz, y en todos los que creen en el cuidado de la casa común. Bien, voy terminando. De ahí entonces podemos volver al tema de la misión. No la podemos seguir comprendiendo como una iglesia que envía personas al mundo simplemente. La iglesia envía discípulos misioneros para expandir la iglesia en el mundo. Sí, para transformar la sociedad con el reino de Dios en una dinámica de tensión iglesia-mundo, en la cual estamos todavía constantemente, y que está bien desde el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, la iglesia en el mundo. Con Laudato Si nos tenemos que colocar en un binomio vida-creación. El Dios de la vida, que es el Dios trinitario, nos lanza a vivir esa misión y nosotros participamos de esa misión de Dios, que es cuidar y promover vida. Vida plena, diríamos desde Aparecida, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Y entonces al centro está el reino de la vida, pero de la vida de toda la creación, no solo de la sociedad, sino tenemos que pensar en términos de cuidado de la casa común. Entonces, la salvación que hay que recibir y proclamar pasa a través de las relaciones. Hay una misión de transformar las relaciones. Y la creación misma habla de unidad y compartir. Desde ahí, entonces, sí que podemos tal vez comprender con mayor profundidad, y con esto termino, Laudato Si, hacia el final, número 240, el universo, en el seno del universo podemos encontrar un sinnúmero de relaciones, o de constantes relaciones que se entrelazan. Todo está en relación con todo. No solo tenemos que contemplar estas conexiones, sino eso nos ayuda a descubrir una clave de nuestra realización personal. La persona humana más crece, más madura, más se santifica a medida que entra en relación. La interrelación y la reciprocidad y la sinodalidad y el caminar juntos. Cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. O sea, no me basta vivir en comunión con Dios. No es solo con los demás, también con todas las criaturas. La sinodalidad la vivo en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Así asume el dinamismo trinitario que Dios ha impreso en la creación. Y desde ahí se madura una espiritualidad de la solidaridad global o planetaria, no de una espiritualidad intimista de realización personal o comunitaria, sino planetaria. A modo de síntesis, entonces podemos decir que la actividad misionera de la Iglesia y intergentes hacia los pueblos y entre los pueblos, la podemos comprender como una participación y promoción de esa misión de Dios, desde un corazón abierto al grito de la tierra y de los excluidos, al servicio de la fraternidad universal y cósmica, por medio del reconocimiento de los demás y de los diferentes, y del otro, y de la otra edad, y el diálogo, para fortalecer la amistad social y caminos de reencuentro, Fratelli Tutti, con la conciencia del cuidado integral de la casa común. Desde aquí, entonces, hay una clave para comprender la sinodalidad abierta y que renueva justamente la misión de la Iglesia y la renueva a una sinodalidad planetaria. Bien, gracias por la escucha y bueno, tenemos 20 minutitos para dialogar un poco, perdón por el discurso tan amplio, pero bueno, creo que ayuda a colocar el contexto y el esquema, ¿no? Muchísimas gracias, Lucas, por toda la presentación y por ayudarnos a ir como reconociendo como
como este planteo en donde a veces por círculos concéntricos o a veces también por la interconexión entre dimensiones, ¿no? Lo personal, lo comunitario, lo eclesial, lo social, lo personal con su dimensión espiritual, lo comunitario y los vínculos, la dimensión expansiva, evangelizadora hacia lo social y lo cósmico, y descubrir que eso también está animado por los documentos del Papa Francisco, ¿no? Como en distintas capas. El Dilexis Nov para el corazón, Fratelli Tutti para la sociedad, Laudato Si para la creación. O sea, pudimos ir como vinculando muchos elementos y entrelazar todo desde la cuestión de la reciprocidad y la sinodalidad, ¿no? No sé, a ustedes, parte del auditorio que ha estado aquí, a mí muchas de las cosas que Lucas verbalizó me hizo resonar cuestiones que tanto Alejandro como Tirsa nos compartieron en los encuentros pasados, ¿no? Como algunos vasos comunicantes, así de algunas intuiciones ligadas al tema de la imagen de Dios, que tanto trabajó, por un lado, Alejandro, o también la cuestión de la inspiración más jesuánica y neumatológica, que nos ayudó a descubrir también Tirsa en los textos bíblicos. Bueno, hay ahí como algunas pistas para poder resonar, ¿no? Así, con mucha confianza y libertad, como lo hicimos en los encuentros anteriores. Bueno, algunos te van poniendo, Lucas, algunos agradecimientos de resonancia ahí en el chat, creo que las podrás ir viendo, pero también quizá, si alguno quisiera, complementar esto con alguna impresión, una pregunta, una consulta para Lucas, la clave de alguna profundización o algún acento, saben que tenemos el espacio disponible, así que, bueno, abrimos ahí un poquito el juego, a ver si nos hacemos recíprocamente algunos aportes para poder también avanzar en este espacio, ¿no? El que quiera puede abrir el micrófono con toda libertad.